Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Bienvenidos de nuevo a este tiempo precioso de comunión con el Señor. Y déjame iniciar este saludo con unas promesas preciosas que hay en el Salmo 28. Escúchalas, por favor. Versículo 6, Salmo 28, versículo 6 dice: Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. Con estas preciosas promesas te quiero dar la bienvenida a este tiempo de comunión con el Señor. A este día que se ha convertido en un hábito para nosotros, el primer día de la semana en que juntos podamos adorarlo y poder estudiar la palabra de Dios. Así de que tú y tu familia y todos los que están contigo, bienvenidos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que pueda
llena de tu paz. Nuestro Dios a lo largo de la historia ha usado muchas maneras, muchos métodos para revelar sus mensajes, revelar su palabra a sus siervos los profetas y a través de ellos advertir, alentar o exhortar a su pueblo. Y yo quisiera que estudieras conmigo, mi hermano y mi hermana, un pasaje de la palabra donde el Señor usa un tipo de estas enseñanzas, una lección objetiva, y revela un mensaje especial al profeta Jeremías para que él luego lo revele a su pueblo, en este caso a Judá. Ahora tú dirás que es una enseñanza objetiva o que es una lección objetiva. Es una enseñanza visual donde se usa lo cotidiano para enseñar algo, en este caso, moral o espiritual. Por eso el título de esta enseñanza, mis hermanos, es La señal del alfarero. Dios usa esa lección objetiva, lo que hace este artesano, para revelarle un mensaje especial de advertencia al pueblo de Judá. Así de que ubícate conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6, y estudiemos juntos los primeros versículos de este pasaje y poder entender lo que Dios quería advertir en ese tiempo, pero también encontrarle una aplicación para el tiempo nuestro. Acompáñame, por favor. Versículo 1 de Jeremías 18, del 1 al 6 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Versículo 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cierra tus ojos allí un momento, por favor, y acompáñame en esta oración y pedirle al Señor que nos dirija y nos hable y nos ministre a través de este pasaje. Padre, queremos entregar esta porción de tu palabra y pedir, Señor, que a través del coautor de ella, tu Espíritu, Señor, nos reveles, nos des la sabiduría, nos des el discernimiento para poder entender, Dios. No solamente, oh Dios de la gloria, la advertencia que estabas haciendo en el tiempo del profeta, sino que nos des, Señor, también la sabiduría para entender la aplicación a nuestro tiempo y a nuestras vidas. Oro por cada uno de los que están oyendo y viendo, nuestros hermanos y amigos, para que junto con ellos, conmigo, Señor, dispongamos y nos ayudes a preparar el corazón para lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerda que es una lección objetiva la que le está dando Dios al profeta para que él pueda entender y pueda ser revelado el mensaje que tiene Dios para él y que él lo pueda transmitir al pueblo de Judá en ese tiempo, ¿verdad? Así de que hay tres cosas, sobre todo en las que se fija el profeta cuando él llega a la casa del alfarero. Hay tres cosas en especial donde él se fija. Número 1, se fija en el alfarero, el artesano experto, el que está allí trabajando. 2, se fija en el instrumento. Estas son las cosas que está viendo, visuales, para esa lección objetiva. El instrumento del alfarero, que es la rueda, y en ese momento está trabajando, está haciéndola rodar, girar, moverla con su pie para trabajar. Y número 3, él se fija en la materia prima que está usando el alfarero, que es el barro. Ese es el material que está usando él. Y cuando él mira estas tres cosas, Dios le dice, yo quiero que subrayes allí en la Biblia, en ese texto que acabamos de leer, una frase clave. Mientras él está observando, Dios le dice: mira y te hablaré. A través de estas cosas visuales, el alfarero, la rueda y el barro, Dios le dice: esté mirando y yo le voy revelando, le voy mostrando lo que quiero enseñarle. Así de que estudia conmigo, por favor, esas tres cosas que está viendo el profeta allí, a través de las cuales Dios le quiere hablar. Número 1, el alfarero. Vamos a mirar allí, estudiemos
a través de la palabra estas tres cosas que está viendo él. El alfarero es el artesano maestro, es el hombre experimentado, el hombre hábil, capaz para hacer este trabajo, sabía lo que estaba haciendo, no era un hombre que estaba jugando o estaba improvisando, era un hombre que tenía en mente un propósito, un plan específico para esa masa de barro que tenía allí en la rueda y en sus manos, ¿verdad? Había un propósito ya tenía una visión de qué iba a hacer con él. Y también el profeta está viendo que el artesano, este maestro, tiene poder absoluto tanto en la rueda como en el barro. Ahora, espiritualmente hablando, el artesano aquí representa a Dios. Mira la comparación que hay, mis hermanos. Dios también es soberano y tiene el poder absoluto sobre todo y tiene el poder absoluto sobre nosotros. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así de que Dios también tiene el poder absoluto, la soberanía sobre nosotros, ¿verdad? Y también tiene un propósito específico sobre nosotros, como lo tenía el alfarero. Hay un pasaje en la palabra que nos ayuda a entender eso, mis hermanos, y está en Romanos 8, del 28 al 31. Te lo leo rápidamente. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este texto Dios nos lo ha estado recordando en las enseñanzas anteriores porque es un texto clave. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y termina diciendo el Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Déjame rápidamente, quiero que tengas en cuenta 5 verbos que hay en esos versículos para que podamos entender la función del alfarero. Dios como el alfarero o el que es soberano y tiene el control absoluto sobre todo. 1. Ese texto nos habla de que conoció. Dios nos ha conocido y Él ha pensado en nosotros aún antes de la creación. Dios piensa en ti y piensa en mí desde aún antes de la creación. Número 2, nos predestinó. Ya tenía un propósito. Y yo quiero hacer una salvedad, una aclaración aquí. Una cosa es que Dios haya determinado por medio de su Hijo la salvación para toda la humanidad. Otra cosa es que Dios, de esos que son salvos, de los que han creído y han creído en Jesús su Hijo y han sido salvos, de esos algunos tienen un propósito especial. Aquí esta predestinación se refiere a eso, a que Dios ya tiene un propósito con algunos de los que han creído, de los que son salvos. Número 3 dice: y llamó. Eso de llamar es que preparó en algún momento de tu vida y la mía ese encuentro con Él por medio de Cristo. Tal vez en alguna circunstancia difícil, tal vez en alguna dificultad, en alguna enfermedad o necesidad, tú y yo, alguien se nos acercó y nos habló del Señor. Nos dio la esperanza de que para nuestra situación había una salida y creímos en Él y lo recibimos. Él preparó ese encuentro y a través de Cristo nos encontramos con Él. Número 4 dice: y nos justificó. Significa que por Cristo, por lo que hizo en la cruz, por el derramamiento de su sangre que ha pagado por nosotros, nos ha justificado ante Dios. Y número 5 dice: y glorificó. Significa que Él cumplirá su voluntad y su propósito que tiene para ti y para mí. Dime si Dios, el alfarero, que es soberano y tiene el control y el poder absoluto sobre todo, sobre nuestras vidas, está pensando en nosotros y tiene propósitos especiales. Pero aquí, cuando estamos hablando del alfarero, también hay una exhortación, tanto en el tiempo del profeta Jeremías como en el tiempo nuestro, mis hermanos. Cuando Jeremías advierte al pueblo, habla a través de este pasaje, el pueblo de Israel no escucha y sigue desobediente, y la historia demuestra que el juicio que se había advertido vino sobre ellos. Fueron destruidos por los caldeos, dirigidos por el rey Nabucodonosor, y fueron llevados al exilio durante 70 años. Si yo lo pudiera aplicar a mi tiempo, mis hermanos, hablando de la soberanía de Dios, como el alfarero de esta enseñanza objetiva, yo diría que la generación de hoy, hermanos, se resiste a esta realidad.
Por eso hoy se está hablando de reclamar derechos, se está hablando de libertad o de libertinaje, ¿verdad? Todo el mundo está reclamando sus derechos, pero yo me pregunto, ¿y qué de los derechos de Dios? Él como soberano y creador de todo. Déjame, te comparto un texto que hay en la palabra también que nos habla de ello. En Romanos 9, del 20 al 21 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, nosotros, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Hoy, hermanos, estamos reclamando derechos, estamos reclamando libertad, y eso tristemente, en vez de mejorar el mundo, ha hecho que caiga en una decadencia moral y espiritual, y cada vez se ve más alejado de su creador, de su hacedor, del alfarero. El segundo elemento, la segunda cosa en la que se fija el profeta Jeremías es la rueda. Recuerda que hay tres cosas visuales donde él se está fijando y Dios le pide, míralas para empezar a revelarle el mensaje que tiene. La segunda cosa que él ve es la rueda. La rueda es el instrumento para moldear. El alfarero usaba el pie de manera que así impulsaba de manera circular esta rueda donde se colocaba el barro. Espiritualmente, la rueda representa las circunstancias de nuestro diario vivir. Dicho de otra manera, hermanos, son las vueltas que da la vida. Y de hecho la rueda lo que hace es dar vueltas en forma circular. Yo diría que también, hermano, la rueda aquí representa la escuela de Dios. Recuerda que en clases pasadas hemos estado hablando de esa escuela. Todas las circunstancias que ocurren en nuestra vida, buenas o difíciles, Dios las permite para forjar nuestro carácter, para formarnos y a través de ellas asemejarnos cada día más a la imagen y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La rueda representa los momentos buenos y los momentos duros, momentos que nos van a ayudar o a resistirnos más delante del Señor o a someternos y rendirnos delante de Él. Yo diría que cuando Dios permite circunstancias, acuérdate de esto. Es porque Él sabe que nosotros las vamos a poder sobrellevar con Él y las vamos a poder superar y vamos a ser forjados. Tercer elemento que el profeta está viendo allí es el barro. Esa es la tercera cosa en la que él se fija. El barro es el material común, sin valor, impotente, indefenso, no tiene vida, es inerte, no puede hacer nada por sí solo. Las escrituras nos comparan como el barro. El Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Yo he tenido la oportunidad de ministrar en muchos servicios fúnebres y hay una frase que uno usa mucho, ¿no? Venimos del polvo y al polvo volvemos, gloria a Dios. Pero tristemente nos olvidamos muchas veces de esa realidad. Jeremías está allí viendo esas tres escenas. Al alfarero, está viendo cómo funciona la rueda, cómo la está haciendo funcionar, y está viendo cómo con sus manos está dándole forma a la vasija con el barro que tiene en sus manos. Pero ocurre algo, aquí hay el desarrollo de una escena más, donde Dios empieza a revelarle el mensaje que tiene para el pueblo de Judá y donde yo espero que el Espíritu de Dios también nos revele en la aplicación el mensaje que tiene para nosotros, mis hermanos. Dice la Biblia, allí en el versículo 4, la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. Dios nos tomó como barro en sus manos y empezó a formar esa vasija. O en ese tiempo el pueblo estaba representando al pueblo de Judá, lo tomó en sus manos ese barro y estaba formando la vasija. Quería hacer, ya tenía en mente algo para ese barro, pero se echó a perder. Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana, no sabemos. Cuando habla de que se echó a perder, dice que hubo una ruptura. Y cuando hay una ruptura, yo quiero hacer esta expresión, mis hermanos, o quiero decirte con esta expresión algo para que podamos entender. No sabemos cuándo ni cómo, Dios lo sabe, pero la mayoría de nosotros no sabemos ni cuándo ni cómo ocurrió esa ruptura, nosotros como barro, y nos zafamos de las manos de Dios. Déjame aclararte algo, mis hermanos, todas las cosas que nosotros estamos viviendo, todas las cosas que ocurren en este mundo son anormales, no son normales. Me explico.
Si tú lees el libro de Génesis en el capítulo 1 y 2, dice que Adán se paseaba en el huerto del Edén y caminaba con Dios. Había una amistad y una intimidad con Él. No había enfermedad, no había ruina, no había escasez, no había violencia, no, la naturaleza no estaba afectada ni desequilibrada. No ocurría nada de esas cosas. Eso era lo normal. Pero cuando vino el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, ocurrió lo anormal. Se permitió que el enemigo tomara derecho o decretara derechos o reclamara derechos, y lo que era normal empezó a convertirse en algo anormal. Las enfermedades no son normales, mis hermanos. La violencia que estamos viviendo no es normal. El cambio climático no es normal. Es más, la misma palabra dice en Romanos que la naturaleza gime con gemidos de parto esperando la redención. Eso de que se activen los volcanes, eso de que hayan tsunamis, eso de que hayan terremotos, eso de que hayan tornados y que el cambio climático haya cambiado en extremo o se estén deshaciendo los hielos, eso no es normal, eso es producto del pecado. Todas las cosas que estamos viviendo es producto del pecado. Estamos viviendo en un tiempo que es anormal. Y por ese pecado hubo algún momento también en nuestra vida que se rompió esa comunión, hubo una ruptura y nos zafamos de las manos de Dios. Te voy a dar ejemplos prácticos para que lo podamos entender. Tal vez muchos de nosotros nos levantamos con valores, estábamos arraigándonos, aferrándonos a esos valores, pero ocurrieron circunstancias en nuestra vida. Y esas circunstancias hicieron que nos alejáramos de esos valores o nos alejáramos de lo poquito que nosotros conocíamos o en lo que buscábamos de Dios. Cosas como cuáles, mis hermanos. Tú dirás, pastor, deme ejemplos para poderlo entender. Cuando alguien ha perdido a un padre, a una madre, cuando alguien ha sufrido de orfandad, cuando pasaron estas crisis, cuando hubo una ruptura familiar, una ruptura en el matrimonio, cuando vino una crisis física, una enfermedad, y que tal vez esa enfermedad los médicos te han dicho, tienes cáncer, o tienes lupus, o tienes leucemia, enfermedades incurables, o tal vez te dijeron, tienes poco tiempo de vida, el cáncer ya se ha extendido en tu cuerpo, ha habido metástasis, circunstancias como esas, una circunstancia económica, una crisis económica, y muchas de estas cosas han hecho que nosotros nos zafemos, haya una ruptura, y nos zafemos de las manos de Dios, y nos quejamos, renegamos, o tal vez nos amargamos, nos resentimos o nos refugiamos en las drogas, en el alcohol, en los juegos. Déjame darte otro ejemplo, mis hermanos, de lo que nos quiere decir el Señor a través de este mensaje. ¿Cuántas veces han llegado en algún momento de nuestra vida amistades no muy buenas que nos han inducido a la rebeldía, a la delincuencia, a nuestros hijos, a la drogadicción, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a la brujería, a las desviaciones sexuales, a cuántas inmoralidades que tú y yo estamos viendo en este momento, cuánto degenero moral y espiritual que tú y yo estamos viendo en este momento, y eso ha producido una ruptura. Recuerda la frase que dice el versículo, la vasija, el barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y entonces Dios va a desechar ese barro y va a coger otro? La buena noticia, mi hermano y mi hermana, es que no lo desechó. Esa era la imagen que le estaba diciendo Dios al profeta, mira para yo hablarte. Allí es donde te voy a revelar el mensaje, que a pesar de que me hayan fallado este pueblo, porque ese era el mensaje para el pueblo de Judá, a pesar de que me desobedecieron y se apartaron, se fueron tras otros dioses, yo no los voy a desechar. Y la historia demuestra que Dios volvió a levantar después de 70 años a este pueblo y lo volvió a restaurar. Y yo digo, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros Dios nunca nos ha desechado y siempre nos ha mirado con misericordia y nos ha mirado con amor? Ese es el amor de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros estábamos tocando fondo y no nos desechó el Señor ni nos dio la espalda? Extendió su mano y nos sacó de ese pozo profundo donde estábamos, ese pozo de pecado o ese pozo de amargura o ese pozo que nos estaba destruyendo. Allá estábamos tocando fondo y de allá el Señor extendió su mano, nos limpió, nos lavó y nos reconcilió con Él y nos restauró. Mira lo que dice la palabra, mis hermanos, en Romanos 5,
del versículo 8 en adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo diría, mis hermanos, que este es el amor del alfarero. Él no nos desecha. Por allá en Isaías 46 dice el Señor: nos soportará, nos seguirá sosteniendo y nos seguirá guardando. Así de que yo te animo, mi hermano y mi hermana, con Dios hay esperanza. Si por alguna circunstancia nos hemos zafado de las manos de Dios, y aunque no entendamos ni cómo ni cuándo, o no hayamos caído en cuenta, siempre Dios va a estar extendiendo su mano, como el padre del hijo pródigo. Siempre va a estar mirando al horizonte con sus brazos extendidos, esperando ver allá en el horizonte a su hijo venir hacia él. Él no va a esperar a que llegue. La Biblia dice en la parábola del hijo pródigo que el padre fue el que corrió hacia él y lo abrazó. Dios está con los brazos abiertos también, con la esperanza para nosotros de volver a reconciliarnos con él, de volver a las manos del alfarero, para que él siga cumpliendo ese propósito que tiene para ti y para mí. Quisiera terminar, mis hermanos, recalcando lo que dice el versículo 5 y 6 allí de Jeremías 18. Dice: así sois vosotros en mi mano. Recuerda que el Señor nunca nos va a desechar. Siempre Él va a derramar de su misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad. Y más adelante dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nunca nos va a desechar. Siempre Él tiene la esperanza de volvernos a ver en el horizonte, volver a Él. Y como el pasaje del hijo pródigo, el Padre está esperando y con sus brazos abiertos no espera que Él llegue, va, lo abraza y lo besa. Gloria a Dios. Yo quiero terminar diciéndote esto para los amigos y los hermanos que nos están escuchando. Si es la primera vez que te están compartiendo del Señor, qué importante, mis hermanos, poder nosotros ser reconciliados con nuestro Dios. La Biblia dice que hay dos cosas que debemos de hacer. Solamente dos cosas que están al alcance de todo ser humano. Recuerda que tú y yo somos barros en las manos de Dios y nos quiere formar, hacer vasijas preciosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y pedirle perdón a Dios. No a otro hombre porque están en igual condición. Es a Él el que hemos ofendido, a nuestro Creador y Hacedor. Y dos, creer en Cristo, su Hijo que vino a este mundo y a través de la obra de la cruz preparar el camino para reconciliarnos con Él. Invítalo a tu corazón, cree en Él como tu Señor y Salvador, recíbelo. Y si tú eres cristiano pero te has apartado, lo que decíamos ahora, en algún momento de tu vida por alguna circunstancia te zafaste de las manos de Dios, pídele perdón. Solamente debemos de hacer eso. La Biblia dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ahí está la puerta, ahí está la oportunidad. Tal vez hoy Dios te está dando la oportunidad, tal vez a algunos les está dando una última oportunidad para reconciliarse con Él. Yo te invito a que ores conmigo y que podamos terminar esta clase diciéndole: Señor, en tus manos estamos, así como el pueblo de Judá siempre tuvo oportunidad y la sigue teniendo el pueblo de Israel. Nosotros también. Recuerda que el Señor desde el vientre, desde la matriz, dice, nos ha visto, nos ha guardado, nos ha sostenido, por allá en Isaías 46, y hasta las canas, dice, hasta que estemos entrados en años. Dice que nos seguirá guardando y sosteniendo y nos soportará. Ora conmigo, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Este mes que estamos celebrando, el mes del Padre, Señor, qué importante darle la gloria al Padre que está por encima de todo Padre, nuestro Padre Celestial. Qué importante darte el reconocimiento, mi Dios, porque tú eres el hacedor de nosotros, el hacedor de todo. Tú eres el alfarero, Dios.
Tú eres el que en tus manos, Señor, hemos estado y en tu corazón hemos estado desde aún antes de la creación, Señor. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida nos zafamos de tu mano. Perdónanos, oh Dios de la gloria, si en algún momento, Señor, por alguna circunstancia, oh Dios de la gloria, nos apartamos, Señor. Hoy reconocemos nuestros errores, hoy reconocemos nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, Señor, permítenos, Señor, tomarnos de nuevo de la mano contigo, que tu sangre, mi Jesús, nos lave, nos limpie nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y que tu Espíritu nos vivifique, gloria a Dios, y que hoy, Señor, podamos alegrar tu corazón, Señor, y a través de esta rendición, Señor, podamos hallar esa gracia, esa misericordia y tu bendición de nuevo, como el Hijo pródigo, cuando tú lo abrazaste y lo besaste, y dices que trajeron el vestido, lo vistieron, le pusiste el anillo y calzaste sus pies, e hiciste fiesta, porque tu hijo que había muerto vivo está de nuevo. Padre, pido una bendición para todas las familias, oh Dios de la gloria, para todos los hermanos y amigos que nos están escuchando, Señor, y que tu gracia se derrame, tu misericordia, tu sangre les cubra, tus manos les rodeen y les bendiga, Señor, y sobre todo traigas paz, paz a nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.